Les invito a buscar en sus Biblias un pasaje bellísimo, bellísimo, en el libro de Proverbios, que habremos de usar hoy, tanto en esta mañana como en la tarde. Quizás podríamos poner a nuestra breve meditación en la mañana el tema, entonces, la sabiduría. Entonces, la sabiduría. Les remito a Proverbios 2, por favor. Y voy a leer los primeros 7 versículos, saboreándolos, masticándolos. ¿Lo tienen? Dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces, reitero, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Este es un pasaje soberbio que muestra que junto a lo que Dios da y a lo que proviene de Él, sí nosotros hacemos una elección y una acción, como pide el pasaje, Dios y ese esfuerzo coronan a las personas nada menos que con lo siguiente. Les remito al versículo 5. Entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, Dios te dará la sabiduría, recibiréis de su boca el conocimiento y la inteligencia, y de Dios también la sana sabiduría. Nada menos, nada menos. Pretendo junto a ustedes, en pocos minutos, ver qué cosas estamos capacitados para recibir y para trabajar por o para lograr, y efectivamente, ¿qué se requeriría en ese caso de nosotros? Veamos lo que el texto sugiere que ustedes y yo podemos tener. El análisis de los términos sugiere que podemos llegar a tener la habilidad de ver la realidad correctamente, entendiendo y relacionando adecuadamente las cosas. Tal es el término sabiduría. Los cristianos estamos capacitados para adquirir sabiduría de parte de Dios y estamos en condiciones de hacer cosas para madurar esa sabiduría. Esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento facilitaría al creyente el seguir el mejor curso de acción de acuerdo al criterio de las virtudes de Dios. El conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de pensar han casi desaparecido de la invitación al esfuerzo que las iglesias debieran tener. Tal el miedo a que eso se asocie a algún esfuerzo contrario a la gracia de Dios, que directamente nuestra gente a veces no es desafiada a pensar
y a asociar el pensamiento, el entendimiento y la sabiduría a su fe. Los términos que sugiere el autor de este libro tan particular sugieren que Dios puede dotarnos de la capacidad de tomar o elegir en la vida correctamente según el criterio de Dios. Elegir el correcto contenido en el momento oportuno y la motivación adecuada. Eso es sabiduría, eso es inteligencia. Y que ustedes y yo podemos tener una progresiva madurez de criterio como resultado del relacionamiento profundo con Dios y de la aplicación obediente de la sabiduría que vamos adquiriendo de Dios. El hecho de que mi conducta o la tuya o la nuestra a veces no se corresponda con eso, indica una carencia de relacionamiento profundo con Dios, resultado del cual seríamos muchísimo más aptos para efectivamente tener criterios maduros en nuestra vida y no tan infantiles como la Biblia nos invita a superar. Esa sabiduría, ese entendimiento, ese conocimiento deben producir calidad de vida con resultados fecundos para la vida de la persona. La sabiduría de Dios es la herramienta más poderosa para superar al enemigo más grande que tiene el pueblo de Dios hoy, que es el deseo personal conducido al extremo. El hacer lo que yo quiero a toda costa, caiga quien caiga. Esa exaltación del ego, en cambio, con sabiduría, sugeriría que el deseo personal es controlado y enfocado hacia la voluntad de Dios, que hace que mi conducta no se torne tan variable, sí flexible, que es distinto, en un sub y baja, fruto de inmadurez, o una decisión personal conflictiva en el relacionamiento, o decisiones propias limitadas, sin miradas abiertas y profundas, o bien deseos personales engañosos, no tan maduros de acuerdo a Dios. Es decir, prospera el deseo personal individualista y no la vida controlada por la sabiduría, el entendimiento, la comprensión que Dios puede poner en cada uno de nosotros. La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento deben conducir a una capacidad de administrar el conocimiento, la información y aún los bienes nuestros hacia el bien de Dios. Y evidentemente el pueblo de Dios en general a veces se autoencierra y no logra ver un uso más sensato, basado en el gran conocimiento que Dios puede proveer para llevar adelante el reino en el mundo circundante. Ese conocimiento, esa información provista por Dios, tan útiles, son necesarias para formar el carácter de la persona. No solamente formar personas religiosas, sino personas cristianas, con carácter elaborado por Cristo. Un carácter, como decía, autocontrolado, responsable, socialmente saludable, que es capaz de vivir el fruto del Espíritu, en su conducta habitual, en lo que piensa, en lo que sienta, en lo que interacciona, etc. Es decir, una persona con un carácter amoroso, gozoso,
pacífico y todo lo que el fruto del Espíritu o todas las virtudes señala. Todo esto está a la mano. Dios da la sabiduría. Fíjense qué interesante, este es uno de esos pasajes que tiene condiciones y respuestas. Ustedes vieron que yo enfáticamente leí los sí de los primeros versículos de este capítulo 2. Sí tal cosa, sí tal cosa, sí tal cosa, sí tal cosa. Luego, entonces. Solamente leí uno de los entonces de capítulo 2 de Proverbios. Si ustedes siguen leyendo, hay otro entonces que sería el resultado de vivir como el texto sugiere. ¿Qué requiere este pasaje o qué muestra que se puede hacer para adquirir? Fíjense las cosas fantásticas que sugieren. Nada menos que entender, un verbo fantástico, entender. Fíjense las otras cosas que sugieren. Hallar el conocimiento de Dios, sabiduría, inteligencia, etc. ¿Qué sugiere el pasaje que debemos hacer? Sugiere varias cosas que están en los primeros versículos, presididos por el sí. ¿Los leemos? Recibir las palabras del Señor, guardar los mandamientos del Señor, poner el oído atento a la sabiduría, inclinar el corazón a la prudencia, clamar a la inteligencia, dar la voz a la prudencia, buscar la sabiduría como el oro y escudriñar como quien escudriña en búsqueda de un tesoro. ¿Qué sugiere el pasaje? Hermano, hermana, que estemos listos y deseosos para una recepción deliberada y dispuesta a la enseñanza de Dios. El pueblo evangélico ha descuidado demasiado la enseñanza. Sistemáticamente. Las iglesias tenemos 1 o 2 horas por semana de estudio de la palabra de Dios. No mucho más. Somos todavía una de las iglesias que conserva el estudio bíblico sistemático para adultos, no solamente para niños. Muchas iglesias ya no tienen un estudio programático, una currícula eclesial para adquirir conocimiento de la palabra de Dios. Miles de los miembros no estudian programáticamente la palabra de Dios en su casa. No conocen ni siquiera el orden de los textos bíblicos. No manifiestan, por lo tanto, para ser adultos y serios, estar listos y deseosos para adquirir justamente enseñanza de parte de Dios. Porque el método más directo y más efectivo para aprender sistemáticamente de Dios es estudiar en profundidad la Biblia. Pero no solamente eso. Sugiere el texto pasión y expectativa asociada al desarrollo y a la preparación por aquello que viene de Dios. Entusiasmo. Sugiere además colocarse bajo la autoridad de Dios, eso sugieren los textos, con voluntad de obediencia. Quizás nos ha parecido que el orgullo humano por adquirir información se oculta o se tapona con inferioridad o con pobre inversión en la información y el conocimiento. Gravísimo error. Uno puede ser muy orgulloso siendo ignorante también. Hay mucho orgullo de la ignorancia que a veces se tapona con efusividad, con entusiasmo, pero que no muestra demasiada sabiduría tampoco. La sabiduría del Señor es mucho más profunda, es mucho más certera, mucho más sensata, mucho más centrada. Hace sabio
a las personas. El esfuerzo por la búsqueda intelectual haría que la fe se asocie al escrutinio intelectual y no que se disocie. Creer no es dejar de pensar. Por supuesto, pensar no te conduce a la fe, pero la fe madura piensa y escruta y bucea. No estamos diciendo que hace erudición barata. Estamos diciendo que utiliza la sabiduría de Dios para bucear en su contenido. Y para que ese conocimiento luego sea extendido hacia el pensamiento en las cosas diarias, concretamente hacia la misión. La misión cristiana también se extiende a la cultura, a la investigación, a la educación. Hemos cedido campos que manejan el conocimiento y desde el conocimiento la voluntad y la decisión y el mundo emocional de las personas. Y luego salimos enojados a manifestar nuestro enojo cuando se toman las conclusiones lógicas de una cultura que no razona con la sabiduría divina. Es medio ilógico. Si nuestra gente no aporta pensamiento evangélico, no aporta conocimiento y sabiduría moral basado en su conocimiento de la palabra de Dios, no pidamos a nuestra cultura lo que no puede dar. Lo que no puede dar. La cultura está reportando la ausencia grave de pensamiento cristiano. Para mí. Falta de sabiduría. ¿Y saben lo que dice el profeta? Y se repetiría hoy. El pueblo de Dios perece sin sabiduría. Oseas. Y lo más grave que le puede ocurrir a cualquier nación. Nosotros oramos aquí por todos los países, entre los jóvenes hay representados 5 o 6 países latinoamericanos. Fíjense, rápidamente. Venezuela, Bolivia, Brasil, Chile, Perú, y me debo olvidar otro más por aquí, y por supuesto nuestro país, Argentina, Colombia también. Fíjense, oramos por todos estos países, hoy hemos orado por el Caribe, y tenemos que seguir haciéndolo. Pero también oren para que nuestra gente elabore un comportamiento, una conducta de discípulos de Cristo, que cuando están en sus trabajos, en sus estudios, en sus familias, razonan con pensamiento del Señor. Obran con ese pensamiento del Señor, resuelven con ese pensamiento del Señor, aportan con criterio sabio y no loco. No para satisfacer el deseo egoísta de cada quien, sino para ser coherentes con la vida, con el pensamiento del Señor. Fíjense qué interesante. ¿Qué pide el texto? Que atesoremos y pongamos en valor el conocimiento de la sabiduría divina, lo cual implica un proceso educativo en el tiempo. Ya no se piensa, fíjense, qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la verdad, qué es la verdad, qué es la justicia. ¡Qué notable! En cambio, somos sistemáticamente presionados, y presionados mal, y divididos para ideologías impuestas, sin demasiado reclamo, para reemplazar, como quiere Efesios 6:2, un sistema de ideas de maldad por la mente de Cristo, para que podamos tener el pensamiento y la mente de Cristo, como quiere Filipenses, o para renovar o ser renovados en nuestro entendimiento, como quiere Romanos 12. Las mentes nuestras, los corazones nuestros,
están bombardeados por imágenes muchas veces destructivas, no seguras, ni ciertas, y poco alimentados evangelísticamente hablando, educativamente hablando, por imágenes sanas que vengan del Evangelio. Vamos perdiendo muchas batallas en el medio donde estamos. Y en lugar de buscar lo verdadero, lo que revela falsedad, inexactitud, error, y focalizarlo en la palabra de Dios, pensada como palabra correcta para el mundo circundante, lo que prima en los programas que los chicos usean, que los adultos también, las cosas o las imágenes que se proyectan no son demasiado iluminadas por las imágenes de justicia, de paz, de compasión, de ternura, de verdad, de libertad, de camino, de sabiduría que vengan de Dios. Demasiada pérdida para el pueblo. Demasiada. Y a veces el pueblo del Señor entretenido en cuatro paredes, sin elaborar una conciencia profunda de adquirir sabiduría de Dios. ¿No le hace pensar, hermano, cuánto podemos, cuánto debemos mejorar nuestro sistema de acercamiento a la palabra de Dios? ¿No le parece que nos falta adquirir muchísima madurez en ese pensamiento? ¿No le parece que a veces perdemos demasiado el tiempo en cosas que no son las más importantes, como adquirir conocimiento o información de parte de Dios para pensar con la sabiduría de Dios la hermosura de la vida? Su vida vale mucho, hermano, hermana. No solo la de sus hijos o de sus nietos. Por supuesto que uno piensa en ellos porque los imagina chicos, los imagina con más terrenos por delante, pero la nuestra también. La nuestra también. Y el entendimiento, el conocimiento es fundamental para conocer la verdad. No nos aproximamos a la verdad sin conocimiento, hermanos. La verdad de Dios, la verdad es Cristo. Y sin la verdad que es Cristo y su Evangelio, no hay libertad. No hay libertad. Una de las destrucciones más grandes, una de las persecuciones más terribles que sufrimos, Raúl hablaba de la pérdida de la libertad religiosa, no la tienen solamente los países que están bajo otra religión. La tienen los países que están, excepto que quieran llamarlo religión, y algunos lo llaman, del secularismo rampante del día de hoy, que arrasa como la religión del secularismo en los países donde supuestamente hay libertad. Pero nuestros hijos, nuestros chicos, son acostumbrados a pensar sin profundidad, sin la sabiduría de Dios. Un pensamiento light, superficial, que forma religión, que abastece entretenimiento religioso y no profundidad de cambio espiritual. Déjenme terminar con una nota evangelística y de desafío. Yo creo que es un tiempo hermosísimo para eso, hermano. Yo me siento profundamente desafiado, alentado a dar más. Es un tiempo hermosísimo para que en las universidades, en las escuelas, en la calle, en tu vecindario, la gente pueda ver con sensatez, con humildad, con cordura, que el pueblo de Dios puede pensar con inteligencia, con sabiduría, con entendimiento, lo mejor del proyecto de Dios para la vida. Que podamos encontrar un camino para eso. Que podamos trabajarlo, sentir entusiasmo y desafío. Dios te bendiga para crecer en sabiduría. Amén.